Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que hay, como era de prever, una concurrencia enorme. Lo segundo, además de agradecerles, es decirles que únicamente mi rol va a ser presentar a Miguel y adelantarles un poco cómo va a ser el funcionamiento. Miguel nos va a hacer una presentación que él va a administrar, por supuesto, el tiempo. Y después lo que vamos a hacer para tratar de ordenarnos y de que todos puedan hacer llegar sus inquietudes y de que de verdad sea a nivel de intercambio, es pedirles el favor de que las preguntas las hagan llegar por escrito. Yo las voy recogiendo acá, que es una manera de hacer el esfuerzo de síntesis hacia la pregunta y de que Miguel después pueda administrar el conjunto y hacer una devolución y lograr lo que él se proponía también y se proponían cuando se pensaba la charla, que es poder realmente tener algún nivel de intercambio al final. Ya nos adelantaba Miguel que hay un conjunto de temas que van a estar planteados y otros que probablemente no, y que quizás sería bueno que partiera de las inquietudes de ustedes para complementar la presentación inicial de él. O sea que en la medida que ustedes quieran, que se les vayan ocurriendo, que se acercan, la dejan acá y las administramos después al final. Lo último, más allá de que, por supuesto que Miguel Breyer no precisa presentación, para los que estamos acá seguro, y para muchísimos de los que están afuera tampoco, yo voy a ser fiel, le pedí a él, a ver cómo en este tiempo de autopercepción, cómo prefería que se lo presentara. Miguel me decía, bueno, como ingeniero, como emprendedor del sector privado y como fundador del Ceibal, yo me voy a permitir agregar que fundador es como un poco corto, ¿no? Porque en realidad yo creo que la asociación inmediata de la gente que es automática, de Miguel con el Ceibal y del Ceibal con Miguel, porque es como biunívoco, tiene mucho que ver con haber sido el ideólogo, el vendedor, entre comillas, exitoso de la idea, pero después también quien pudo llevarla a la práctica y en la misma persona la continuidad de su ejecución, de su seguimiento y de su reinvención permanente, ¿no? Y en general, muchas veces los grandes proyectos como el Ceibal tienen muchos padres y madres responsables de distintas partes de ese proceso, y creo que una de las tantas cosas que vuelve única es esa unión de Miguel con el Ceibal, es reunir en una persona el conjunto de las cosas. Así que como lo vinieron a escuchar a él, pidiéndoles de nuevo el favor que les hagan llegar a quienes les interese el aviso de que se está transmitiendo, los dejo conmigo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, un placer estar acá, el lugar donde voto, así que el 27 vuelvo. El tema que me tiraron es amplio, gigantesco, podemos empezar a hablar hoy y durar 3-4 días en ello, ¿está? Yo fui a buscar un poco qué decía la plataforma nuestra del programa del Frente y encontré 2 frases que una es clarísima, pero me pareció un buen resumen, que dice: un país fuerte asume la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como sus pilares. Y el otro, que no le va a estar a Mijail, dice: retomar el crecimiento de la investigación, de la inversión en educación pública estatal sobre base del 6% en educación más 1% del PBI para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Pero me parece importante que tengamos presente que todos sabemos que esto es importante. Ahora, nosotros, yo diría de alguna manera, la mayoría sabe que esto es muy importante, y yo creo que tenemos mucho tiempo de haber hablado, de haber discutido, haber definido, y después nos quedamos súper cortos en la implementación. O sea, de nuestros 15 años de gobierno nos comprometimos al 1% en ciencia, tecnología, y no llegamos. Este gobierno tampoco llegó. Y creo que, disculpen, pero no sé si recuerdan una película de Cantinflas, que a Cantinflas le preguntan sobre cómo era que se hablaba, los términos de presente, pasado, futuro, entonces empieza a conjugar el verbo amar hasta que llega y le preguntan a Cantinflas ¿en qué tiempo es amar sin ser amado?
Y contestan, eso es tiempo perdido. Entonces, yo creo que hablar de ciencia y tecnología sin plata es perder el tiempo en forma exponencial, ¿tá? Y creo que no somos conscientes que los que más sufren cuando hacemos eso son los que menos tienen. Porque de alguna manera, es lo que me voy a explayar, lo vemos como algo lejano. Yo creo que esto es mi visión personal. Obviamente hay un tema moral de nuestra sociedad con la pobreza infantil, que no me cabe la menor duda que es el primer y más importante tema. Pero si me preguntan a los próximos 20 años cuál es el segundo tema más importante que deberíamos trabajar, es mejorar ciencia, innovación, tecnología y emprendedurismo y la forma del trabajo o hacia dónde apuntar la forma de trabajo en el país. Seguro, es mucho menos atractivo que otros temas, pero yo qué sé, yo vivo pensando en cosas del futuro y no me cabe la menor duda, no, pero sí no me cabe la menor duda que si queremos mejorar la situación de la población, si queremos mejorar la esperanza de que esto cambie y si nos queremos comparar mañana o pasado, no contra nuestros vecinos, pero sí contra países europeos, países nórdicos o de Oceanía, tenemos que pensar en estos temas. Es importante hacer un análisis de lo que fue la performance 2020, digamos, lo que nosotros hicimos entre 2005 y 2020 sobre esto. Porque en el primer gobierno de Tabaré, digamos, se trabajó mucho sobre todos estos temas y se crearon muchas instituciones. Lamentablemente en estos últimos 5 años, yo diría, salvo en Ceibal, en todos los demás lugares se achicó, se frenó o no se avanzó. O sea, no avanzar es frenar. En algunos lugares tuvieron la capacidad de retroceder. O sea, pero es terrible. Digamos, en el primer periodo de Vázquez se fundó la Agencia de Innovación, la Agencia de Gobierno Electrónico, el Ceibal y la ANDE, que fueron agencias, una obviamente dedicada a la innovación y la investigación, que fue la ANI, otra dedicada al gobierno electrónico, otra dedicada a la pequeña empresa, y el Ceibal, que quedó después en la segunda ley de modificación, quedó como la agencia de tecnología, de innovación en tecnología y en educación. Ahora, una de las cosas que creo que fue importante en ese periodo fue que Vázquez hizo un equipo operativo para definir todo esto y cómo implementarlo. O sea, él creó el equipo operativo del tema ciencia, tecnología e innovación, y de ahí surgieron la mayoría de estas ideas. En ese equipo estaba Fernando Lorenzo, estaba Chilibrost, estaba yo, o sea, había una cantidad de gente variada, pero que tenía mucha experiencia en todos estos temas. Yo sugiero que en algún momento lo mismo se haga en el próximo periodo con el tema ciencia. Fernando Brum lo escribe en un artículo hace poco en Montevideo Portal, que habla del GACH de la ciencia. O sea, hay que tomarse este tema como fundamental y no hay manera de no hacerlo con mucha plata y mucha gente y mucho liderazgo. Para que se haga una idea, en el año 2007, cuando se funda el ANI, prácticamente el emprendedurismo no existía, no había capitales, no había plata, o sea, era una tragedia cualquiera que tenía una idea. Y con todo lo que se hizo en este periodo, hoy no creo que haya proyecto en Uruguay que no tenga dónde ser financiado, para que la gente aparezca con nuevas ideas, porque parte de este desafío es que la creación de contenido de ideas sea lo más vasto y amplio de la sociedad. Hoy en día, digamos, el gobierno actual
básicamente liquidó la ANI en el sentido que no avanzó y fue construyendo otras cosas que ahora les cuento dentro de una institucionalidad muy equivocada. La GESIC claramente tuvo a cargo el tema de los trámites electrónicos y cuando Tabaré termina la segunda presidencia, cerca del 70% de los trámites ya se podían hacer electrónicos. En la pandemia quedó más que demostrado que eso era así, digamos, o sea, si no hubiera habido GESIC y no hubiera habido fibra óptica, no se podía haber hecho la normalidad con la que el país funcionó, pero claramente digamos, era una visión de que lo digital es importante. Ceibal, no vamos a entrar en el tema, no solo fue el aporte tecnológico, el aporte a la educación, sino también fue la familiarización de todas las familias con lo que era la tecnología, porque hay que pensar que nuestro país pasó de no usar computadoras a usar computadoras en forma natural. Un gran gestor de eso fue Ceibal y el segundo gestor de eso fue Ibirapitá, que cumplió su ciclo, porque después de N años la gente ya no usaba tablets, los hijos le daban el celular a los padres, y entonces, pero hacer que todo un país que no es digital se transforme en digital era un tema desafiante y se consiguió a través de, indirectamente, tanto de Ceibal como de Ibirapitá. ¿Qué pasó en este periodo? Que es importante entender. Salvo Ceibal, que el gobierno sí siguió trabajando, avanzó en la definición, porque este gobierno pasó por ley que Ceibal es la Agencia de Innovación y Tecnología Educativa. Salvo en Ceibal, en todo lo más se frenó. Lo único que este gobierno puede hablar es el Uruguay Innovation Hub, que lo deben haber escuchado en la prensa muchas veces, que la idea es buena, pero el diseño institucional es muy malo, porque como no confían en la ANI, hicieron una organización adentro de la ANI que no tiene ni voz ni voto la ANI, que la maneja un directorio afuera de la ANI. Y eso no se puede hacer así. Y para peor, le dieron plata y en vez de ser para coinvertir con privados, que es una buena idea que viene de la ANI y de todas las organizaciones del mundo que han hecho estas cosas, pero no es parte de la selección ni de en qué áreas ni de a quién le invierten. Entonces hay un diseño institucional. Esto está claro que acá en el Uruguay vivimos una realidad donde este gobierno no cree que el Estado tiene un rol y sigue pensando en fantasías. Entonces, habló de innovación, el presidente cada vez que puede habla, pero en términos prácticos no pasó nada. En la GESIC no pasó nada. O sea, pasamos 5 años donde el único trámite nuevo que hay es poder mirar la app de todas las cosas que inaugura el gobierno, pero no dice si son de la época del frente o no. Pero ese es el adelanto, gente, o sea, para uno que está en este mundo, yo me horrorizo, o sea, creo que pensar en el siglo XXI y pensar en el cambio de la matriz productiva sin ciencia, tecnología, innovación, y perdonen que lo repita, es realmente... Ahora, este es el momento de empezar a pasar a las acciones y entender algunas cosas. Ahora empiezo con algunas cosas más difíciles de aceptar. ¿Cuáles son las herramientas de movilidad social que hay en el Uruguay? ¿Ustedes piensan que terminar el liceo es una herramienta de movilidad social? ¿Ustedes piensan que terminar una carrera universitaria es movimiento de eso? Yo tengo mis dudas. Yo creo que en Uruguay hoy hay solo 2 rumbos de movilidad social. Uno es el fútbol, y obviamente la muy minoría lo logra, y otra es la gente que trabaja en empresas tecnológicas. El resto, me parece que en Uruguay es parecido a lo que está pasando en el mundo, es que la generación de nuestros hijos no está igual que como estábamos nosotros. En general, está con más dificultades. O sea, yo tengo un sobrino que un día me dijo, no entiendo para bancar a la familia. O sea, no, porque para la generación, obviamente hay excepciones y no se puede generalizar, pero una de las frustraciones del mundo hoy es que la gente que está hoy en primera línea de 30, 40 años, está en un mundo que ellos están peor de lo que estaban sus padres, cuando históricamente siempre la generación siguiente estaba mejor.
El problema de la movilidad social es muy grande, porque en el fondo todo lo que queremos es que la sociedad mejore. Entonces, ¿qué herramientas nos permite hacer? El fútbol no vamos a hablar acá, porque además la cantidad de gente que está dentro del fútbol es muy minoritaria. En el mundo de la tecnología, les tiro datos, o sea, en el mundo TIC, el sueldo promedio de las TIC hoy es más del doble que el sueldo promedio del país. En promedio la gente que trabaja en TIC gana más que la gente que trabaja en los bancos. Y quiere decir, hay un mundo hoy las TIC en el Uruguay, las TIC son casi el 5%, 4 y pico por ciento del PBI, y es el quinto exportador de Uruguay. Los que déjeme decirle, por acá tengo en algún lado cuál es el orden de exportación. El turismo y las TIC están muy parecidos, y arriba está la carne, la soja y algo más, ¿está? Entonces, ¿qué? Y ahí está, la carne, la celulosa y la soja son los, o sea, porque 1.600 está más, 1.200 y pico, están en ese. Las TIC están en torno a 1.200, 1.300 millones, y como llama, y el turismo también. 1.750. ¿Quién? No voy a discutir con Benjamín, pero en el informe que tengo yo dice menos, ¿está? Pero de exportación, no de volumen no de como sector de exportación, o sea, no de sacando el turismo interno. Pero no importa. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Uruguay, que es gigante? Todos queremos tecnología. La cantidad de gente que ingresa a la universidad a hacer carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, que son las carreras de la Facultad de Ciencias, la carrera de Medicina. ¿Qué? Perdón, la cantidad de gente que ingresa a la facultad en ese entorno, lo que se llama STEM, es el 16% de los ingresos. En los países que están bien, o que tienen un mundo más importante de esperanza, ese número es 50%, 45%. Entonces, acá hay una cosa muy simple, tenemos que cambiar los incentivos para que más gente entre en estas carreras, ¿tá? Hay que duplicar o triplicar, porque si no, es una, o sea, es muy importante que la gente termine el liceo, por una cantidad de razones, pero es mucho más importante desde el punto de vista económico del futuro, que más gente esté en lugares donde pueda ganar más, o sea, mi propuesta, o sea, esto es un trabajo que hizo la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina y la Academia de Ingeniería. En un panel que hace un tiempo estuvimos, estaba Radi por la Academia de Medicina, estaba Fernando Filgueira por la Academia de Ciencias, estaba yo por Ingeniería y estaba Adriana Aristimuño por la ANEP. Ahí yo dije, ¿por qué no le encomendamos al Plan Ceibal? No tenemos que esperar que haya elecciones, ¿por qué no le encomendamos al Plan Ceibal que haga un proyecto de cómo duplicamos la cantidad de ingresos, qué incentivos, qué tipo de formación, qué tipo de cosas? Y obviamente me dijeron que no, la ANEP, ¿da? O sea, pero y que lo tenía que hacer la ANEP, ¿da? Entonces, nosotros tenemos problemas que son complicadísimos. Tenemos un bachillerato en informática en la UTU que tiene varios miles de egresos, digamos, inscriptos en el sitio, pero la industria no los toma. Entonces, uno de los fracasos de mi época de Ceibal fue no lograr cambiar eso. O sea, tiene que hacerlo alguien que sepa cómo implementar algo en Uruguay. Nosotros tenemos que empujar a que este tema de ingresos a la universidad en carreras STEM sea prioritario para si es que ganamos el gobierno, para nuestro próximo gobierno. Y obviamente lo tiene que hacer Ceibal en coordinación con la ANEP, con el PDCIVA, con lo del AR, con todos los actores. Pero
pero es un tema crucial. O sea, el mirar para el otro lado o tener miedo a la discusión tradicional de Uruguay, no, pero no podemos dirigir la educación hacia el trabajo. Ah, no, pero nosotros estamos de acuerdo con las letras. Está todo bien, pero o sea, tenemos que entender que en el mundo en que estamos, donde la inteligencia artificial nos viene arrasando y podríamos hablar horas de ese tema, pero no es la charla de hoy, tenemos que estar nosotros capacitados de generar contenido, generar software, generar otros aplicativos. No voy a hablar de otros ejemplos importantes del ecosistema innovador y de investigación. Para mí ese es un tema importante, o súper importante. Yo les quiero leer una frase que dice: la innovación requiere libertad, rapidez y en muchos casos la capacidad de desafiar el status quo. Las empresas uruguayas que han tenido éxito y existen están jugando en esta liga. Lo que no podemos pensar es que el tiempo no es un factor que le jode, porque es un factor que jode. Creo que dentro de las cosas que sin duda hay que hacer si somos gobierno es fortalecer fuertemente la ANI, incluir todo lo que está fuera de la ANI dentro de la ANI con ese mandato, poner plata y aceptar que el Estado pone la plata inicialmente, porque las empresas privadas recién ponen plata cuando ellos ven el horizonte, cuando no ven el horizonte no lo ponen, y nosotros una de las cosas que tenemos que entender después de haber sido gobierno 15 años y después de estar en la izquierda la mayoría de acá durante muchos años, tenemos que entender al capitalismo, porque por los próximos 30 años por lo menos vamos a estar teniendo distintos flavors, distintos sabores de capitalismo que los tenemos que entender, adaptar y sacar la mejor partida, porque lo que queremos es que la gente esté lo mejor posible. Entonces, creo que sí o sí hay que coinvertir, sí o sí hay que poner mucho más plata. Yo les cuento una anécdota. Nosotros en la ANI, o sea, porque cuando yo estuve muchos años en el directorio de la ANI, llegamos a apoyar 3-1. Sabíamos que más de 3-1 quiere decir el Estado ponía 3 pesos y 1, y en la mayoría de los casos ponía 2 pesos y el privado 1. Y más no pusimos porque nos prendían fuego. ¿Cómo vamos a darle a los privados? Gente, si queremos que haya empleo de innovador y empresas diferentes, tenemos que apostar, nos vamos a equivocar muchas veces, pero por suerte la ANI tuvo un track record muy importante de apoyos y de empresas que en tecnología, en salud, en una cantidad de áreas. Yo creo que es muy importante. Uruguay tiene empresas, yo diría, ya consolidadas, que hay que generar alrededor de ellos ecosistemas. Ejemplo claro es Genexus. Genexus es una empresa súper, ya no es más uruguaya, ya es comprada por Globant, pero alrededor de Genexus se genera un ecosistema de generación de software importante que da trabajo, que tiene experiencia, se necesita fondos para que todo aquel que tenga ideas en esas cosas pueda elaborar. CCC, ¿no conocen CCC, la compañía de los marcapasos? Tampoco es más una compañía uruguaya, la que era de Fiandra. Pero alrededor de esa compañía hay que generar todo el entorno de electrónica. Dilocal es una compañía uruguaya. Bueno, alrededor de Dilocal hay que generar todo lo que sea necesario para que haya muchas empresas de fintech. Hay muchas empresas. Pero tenemos la regulación más la actitud de una cantidad, particularmente del Banco Central, que no es muy proclive a mucha innovación. Ahora, en este tema de hub, hay que tomar al Estado uruguayo. El Estado uruguayo, para algunas cosas, necesita reingeniería, entonces es parte de ese hub de que puede generar. Déjenme hacerle una pregunta para que vean. En la pandemia, desde el punto de vista ciencia, tecnología, innovación, ¿cuáles fueron para ustedes los hitos más importantes? ¿Quiénes fueron los que se llevaron el mérito? La Udelaria y el Pasteur. Ahora, ¿por qué nos da vergüenza de decir que
si no hubiera habido ATGEN, no hubiera habido nada de Uddeler y Pasteur. Porque la pandemia es ATGEN y Pasteur. La Uddeler viene después. ¿Y cómo surgieron la primera plata por la cual se hicieron los reactivos? Digo, porque es una historia interesante para entender cómo funciona el mundo del emprendedurismo y la innovación. ATGEN es una compañía que, ¿saben de dónde venía? De Celsius. Nace en el 2001, se separan y en un momento dado Celsius, Biremont, que para descanse, decide que ya no quiere estar y los muchachos que están en ATG se quedan con la empresa. Y sudan tinta, investigación, lo mismo que cualquier emprendedor que está buscando camino. Cuando viene la pandemia, ellos tenían mucha investigación hecha, que obviamente también parte de eso se había hecho en el Pasteur y con el Pasteur, porque la gente estaba en los dos lugares. Y el primer fondo que sale es el de la ANI, si no me equivoco, $100.000, creo que todavía estaban las autoridades del gobierno del frente para los kits de reactivos. Y después hubo una movida. Ahora, el éxito de ATGEN tiene que ser un caso de estudio de éxito de cómo el Estado tiene que hacer su rol a través de instituciones como el Pasteur y como la Uddeler. Y hay empresas privadas o emprendedores que se juegan la camiseta, les sale bien, por suerte ahora ellos están haciendo mucha cosa interesante en innovación, la gente de ATGEN. Pero nuestro rol, de alguna manera como grupo, es entender que este es el mundo del emprendedurismo. No es con el Estado fabricando todas las cosas, ni es con los privados. O sea, en Estados Unidos, en la pandemia también, ¿ustedes saben quién tuvo un rol gigantesco desde el punto de vista técnico? Todo lo que tiene que ver con el NIH, el National Health, porque ellos tienen research, tienen investigación, y obviamente la comparten con la industria y en un momento dado los que hicieron desde el punto de vista de negocio, entre comillas, obviamente gigantesco, fueron los laboratorios. Pero es importante ver que eso, es importantísimo ver que eso se puede lograr hasta en Uruguay. Y lo que nosotros, la pandemia en Uruguay, la interacción ATGEN, Pasteur y la Uddeler, no sé si hay otros países del mundo que funcionó mejor que esa interacción. Entonces, podemos hacer una cantidad de cosas en Uruguay. No necesariamente es que o todo lo compramos hecho o hacemos todo nosotros desde cero. Aclaro, y lo tengo claro, de que yo tengo una visión muy tecnócrata de todas estas cosas. Y no me da vergüenza. Ya me lo han dicho muchas veces, pero no tengo problema de tener una más tecnocrática. En el tema de las ciencias, déjame decir, digamos, innovación y emprendedurismo y tecnológico creo que está más o menos explicado. En el tema de la ciencia, somos especialistas en crear instituciones. O sea, hacemos una nueva institución y la vieja queda, y después hacemos una nueva y la anterior queda y la otra queda. O sea, estuve a punto de traerles una lista para repartir de todas las instituciones que están relacionadas con la ciencia en el Uruguay. Tenemos instituciones relacionadas con la ciencia en las universidades, en el MIEM, en el MEC, en la DICIT, en el Clemente Estable, en el Pasteur, el PDCIVA, el laboratorio de Orrego. ¿Tá? No puedo estar olvidándome de alguna, mi hija. ¿Qué? En presidencia también. Ok, perdón. Entonces, no podemos tener cada uno que quiere hacer algo construye una nueva institucionalidad. Este gobierno discutió hacer un ministerio estuvo en discusión durante este periodo hacer un ministerio de ciencia y tecnología, gracias a Dios no salió, porque lo que hoy nos sobran son, digamos, no necesitamos un ministerio para resolver. Sí creó una dirección de ciencia y tecnología e innovación con el asesorar y todas las cosas, que está bien, pero lo creó en el MEC. Yo pregunto,
el MEC, o sea, Ronaldo viene al MEC. ¿Quién va al MEC que se tiene que ocupar de la innovación, de la investigación, de la ciencia, de la educación y de la cultura? No tiene sentido. Si creemos que es importante ciencia, tecnología e innovación, tiene que ser una oficina en presidencia. Por suerte ayer, Yamandú lo dijo. O sea que por lo menos en ese sentido, si se hace, que se haga bien y se tiene que hacer desde ese lado. Y tienen que fijar la política, pero después tiene que ser la ANI la que lo ejecuta. O sea, una de las críticas que tuvimos en la ANI fue, pero ustedes fijan política. Y porque hubo un error de diseño institucional. Encima de la ANI pusieron el Gabinete Ministerial de la Innovación. Y por respeto a los ministros, la mayoría de ellos no entendían nada de innovación ni habían innovado en su vida. ¿Y qué pueden dirigir un gabinete ministerial de la innovación? Ministros que no entienden de innovación. Discúlpeme, o sea, ojo que una de estas discusiones nos costó el puesto y nos echaron a todos. En el gobierno de Mujica nos echaron a todos los que estábamos. Después, por suerte, la barra fue retomando los roles y la ANI estuvo bien. Pero hay que entender que no tiene, o sea, hay que ver. Hay que tener una Secretaría de Educación y hay que racionalizar. Hay que racionalizar. Y para racionalizar, ¿saben lo que falta? Liderazgo. No podemos poner a alguien, creo que hay que crear un GACH, lo propuso Fernando, Fernando y yo trabajamos mucho juntos, muchos años, y discutimos. O sea, hay que tener un GACH que asesore al presidente, como fue el GACH de la salud, tiene que haber un GACH de la ciencia. Pero tiene que haber un liderazgo que tenga claro, que tenga respeto de sus pares, que tenga poder político, ¿tá? O sea, digamos que debería ser de la altura de un ministro, pero sin un ministerio, ¿tá? Y que esa racionalidad se haga. No va a haber consenso, no podemos llegar a consenso en todo esto. Porque yo les hago preguntas ¿por qué Clemente Estable está en el MEC? ¿Cuál es la lógica que un instituto de investigación esté en un ministerio y no sea como el Pasteur? ¿Por qué los clubes de ciencia? Ojo, más de una de estas discusiones la dimos en nuestro periodo y perdimos. O sea, miren que hemos fracasado. O sea, solo que somos insistentes. ¿Por qué los clubes de ciencia están en el MEC y no en Ceibal? Para los niños de las escuelas. ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿por qué no hay una agencia de medicamentos como en todo el mundo? Los roles políticos yo no estoy proponiendo sacarlos, al revés. Que haya una especialización en el Ministerio de Salud Pública, pero que haya una agencia de medicamentos. O sea, ahora claro, cuando uno pregunta, ¿para qué quiero la DICIT? Que es la Dirección de Ciencia y Tecnología, que tiene una cantidad de cargos arriba. Eso tiene que estar dentro de una secretaría y lo que no tiene efectividad real, que deje de estar. O que se incorpore a la ANI y que se administre de otra manera. El liderazgo, a ver, nosotros lo que tenemos claro es que es un trabajo súper arduo. Se necesita liderazgo y se necesita una hoja de ruta y se necesita poder político para apoyarlo. Pero vuelvo al principio, la mayoría de la gente le raja estos temas. La mayoría de los políticos, los ministros le rajan, entonces pasa a segundo plano. Hoy hay un espacio gigantesco en el mundo con la inteligencia artificial. Ahora, deberíamos tener fondos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ver todo lo que tenemos duplicado, triplicado y cuatriplicado en el Estado. Y para analizar cómo podemos mejorar las empresas públicas. Me consta, por ejemplo, que en Ceibal ya lo están haciendo. Todo el estudio de consumo de repuestos, de esto, del otro, se está haciendo con inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué hace? Genera mejoras en el Estado, pero formamos emprendedores en áreas de primer nivel del mundo. No, o sea, estamos todos... En la carrera de la inteligencia artificial, nosotros no vamos a poder lograr, tener un Large Language Model nuestro. Está claro, no tenemos la capacidad económica,
Pero vamos a tener que tener un Large Language Model de nuestras cosas que habla con el Large Language Model grande. Y hay campos en educación, en el Estado, en mejoras, que ya podríamos estar metiendo, decir políticamente estemos en ese campo, en vez de protestar. Vivimos un mundo muy difícil, y más desde el lado de la izquierda, porque tenemos muchos discursos que es difícil de entender en la coyuntura del siglo XXI. O sea, nosotros teníamos claro el rol de la United Fruit en los 50 y el rol de la Chevron en los 90. Pero, ¿quién es el imperialismo hoy? Pero es una pregunta, o sea, porque ¿cuál es el poder de las plataformas? ¿Quién tiene más poder, el gobierno americano o las plataformas? Estamos hablando de que era tan fácil nuestro análisis con los libros viejos y con la estructura de poder vieja. De las empresas más importantes del siglo XX, no hay ni una hoy en las más importantes del siglo XXI. ¿Dónde está la plusvalía en Microsoft o en Nvidia o en Meta? O sea, nosotros tenemos que entender, miren lo que está pasando nomás con Lula y X o Twitter y con el presidente, porque todo el mundo habla de eso y nadie habla del presidente de Telegram que lo llevaron preso en Francia, lo leyeron eso. Y la discusión no se da, entonces estamos en un tema, difícil de definir. Yo siempre uso este ejemplo. Cuando un robot está limpiando la habitación del hotel Aloft y ese robot está manejado por un filipino en Filipinas y la empresa que hace el servicio es Estados Unidos, ¿a quién le cobramos qué? Claro, pero son nuevas cosas que tenemos que plantearnos, porque no alcanza con decir, o sea, hoy vivimos un mundo que tiene eso, pero tiene la ventaja de que cualquier uruguayo puede trabajar para cualquier empresa del mundo. Hay algunos detalles técnicos que hay que resolver referente a algunos problemas fiscales de las empresas muy grandes, pero si no, cualquier uruguayo puede estar trabajando para el mundo desde acá, no tiene que irse. Y por otro lado, las empresas uruguayas pueden contratar a cualquiera en el mundo. Y eso es un cambio gigante que hay que aprovecharlo. Por eso vuelvo a que para mí todo este tema es, el segundo más importante, porque de ahí nos permitirá ver una pista de despegue. Tener un país digital es pensar en el ciudadano, porque acá ya nadie de nosotros siente que nos manosean de un lado para el otro, ya hay mucho menos trámites que antes que hay que ir. No hablo de los timbres, porque acá si hay escribanos o profesionales, no hablo de los timbres. Pero yo me pregunto, ¿a nadie le requiere ir a la mutualista a buscar medicamentos? ¿Por qué no se puede ir a cualquier farmacia con la tecnología que hay hoy? ¿Por qué no se puede ir a cualquier farmacia y retirar un medicamento? Y que después se arreglen entre la farmacia y ACE, o en la farmacia y el CASMO, o lo que fuera. O sea, el objetivo de cumplir el deseo que tenía en su momento Tabaré de que el 100% de los trámites fueran electrónicos, que todo fuera electrónico, no es una reforma del Estado sin tener que prometer reforma del Estado, porque va a simplificar los trámites. Y lo que hay hoy va a ir terminando porque se va a hacer en forma electrónica. Y eso es una cosa fundamental, porque genera empleo, porque defiende al ciudadano. O sea, un día yo tenía ganas de hacer una lista de todos los que habría que ir sacando, porque hay que pensar en el ciudadano. Si nosotros logramos generar condiciones que haya trabajo irracional del Estado, o sea, que haya empresas uruguayas especializadas en inteligencia artificial, vamos a haber dado un salto muy grande. Ahora, todos los diagnósticos ya están. Ahora hay que poner plata y liderazgo. Las dos cosas que son... Hay que volver a culminar lo que eran los gobiernos del Frente Amplio. Hay que tener una mente extremadamente abierta para poder avanzar. Y ojalá que si ganamos
se puedan hacer los cambios. 37 minutos, que era lo que iba a hablar. Preguntas. Están remarcadas. Hoy de tarde le pregunté si te conocía, me dijo que sí. Me dijo que eras un tipo conocido, ingeniero famoso, que tenías que ver con el Ceibal, y me dio 32 preguntas. Y es amigo de Benjamín. ¿Cómo cree que la educación uruguaya debe adaptarse para preparar a los estudiantes para los desafíos de la nueva matriz productiva? Creo que ya hablé del tema de que hay que llevar la mayor cantidad de gente a temas de STEM. También creo que la educación en general tiene proyectos y tiene que estar basada en resolver problemas, y ahí para todas las áreas, y hay que lograr que con o sin ChatGPT los jóvenes se entusiasmen con lo que hacen. ¿Cómo evalúa usted el impacto del Plan Ceibal en la educación uruguaya en términos de innovación tecnológica y preparación para el futuro laboral? Y yo te diría que en innovación tecnológica es gigante y en preparación para el futuro laboral es interesante. Un amigo un día me dijo: acabo de contratar 2 pibes Ceibal, recién habían terminado bachillerato, sabían todo el tema computacional y los puso o sea, hay un mundo de gente entrando en estas áreas que nunca hubiera entrado antes. La cantidad de jóvenes que, o sea, cuando uno mira la cantidad de gente que entró a las facultades en carreras STEM, en carreras de ingeniería en particular, aumentó bastante en los últimos años. Sería presumido decir que fue por Ceibal, pero sería también un error decir que Ceibal no tuvo nada que ver. O sea, yo creo que allana el camino para enfocar esto. Creo sí que urgentemente hay una serie de temas que Ceibal está haciendo que se tienen que universalizar. Pensamiento computacional en el cuarto, quinto y sexto escuela ya tiene casi el 60% de los niños haciendo, y eso es digamos, la base del futuro de cómo pensar los problemas. Creo que la ANEP se tiene que animar y llevarlo al 100%. Creo que sí, de las cosas importantes que hubo en este periodo es que hubo un proyecto para bachillerato de estudiar ciencia de la computación, que lo hizo Ceibal, que creo que fue alrededor de 10.000 jóvenes, que me pareció interesante. O sea, hay que hacer mucho más, pero es el camino, hay que profundizarlo y no frenarse. ¿Qué sector de la comunidad debería aprovechar la ciencia y la tecnología para mejorar su productividad y competitividad a nivel global? Yo solo sé de las TICs, sé que el tema en la salud se puede usar, sé que hay otros lugares también, pero en la medicina, o sea, yo creo que hay proyectos en todo lado y gente en todo lado, hay que apoyarla y, digamos, hay que aumentar los recursos. ¿Qué desafíos sigue enfrentando Uruguay en tema de brecha digital y cómo se va a afectar la creación de la matriz productiva? Yo creo que no hay brecha digital en el Uruguay hoy. Tenemos una compañía telefónica de primer nivel como Antel que da muy buena internet. Tenemos dispositivos de todos los colores en el aula y en las casas. No creo que haya brecha digital. Gracias, ChatGPT. Tanto insistir con el desarrollo de las tecnologías digitales no es restarle importancia al desarrollo de hardware, no es volver a generar la pirámide, pero el mismo Borojov fue de la pirámide invertida. Ahora entramos en ese tema. Yo creo que el desarrollo de hardware, o sea, depende de qué hardware. La gente de CCC hizo cosas importantes, hay otra gente que hizo cosas interesantes. Es más difícil competir en el hardware porque no tenemos, o sea, hay muchas empresas uruguayas que están haciendo cosas y mandan a fabricar a China. Ustedes conocen Satellogic, es una empresa que tira satélites, está en Sudamérica. O sea, hay empresas, pero es más difícil porque el software es más llano, tiene menos costo de entrada. O sea, para alguien, si alguien quiere hacer algo hardware, requiere muchísimo más inversión. Y la pirámide de Borojov era una pirámide que en el siglo XIX decían que los judíos no habían podido ocupar
la mayoría de los trabajos porque por diversas razones eran discriminados. Entonces llamaban la pirámide invertida, donde había una cantidad de trabajos de alta gama donde podían estar y en general no estaban en contacto con la tierra. Y una de las razones de la creación de los kibbutzim en Israel era para dar vuelta a la pirámide, que se trabajara la tierra. Yo creo que no estamos cerca de eso porque, en el mundo hay gente trabajando en todas las áreas y en esto el mundo es mucho más global. Tienen la gestión del plan Ceibal en el próximo periodo. Yo creo que la diferencia grande es que el equipo que formamos en Ceibal entendía mucho del tema. El diseño institucional fue un gran diferenciador, el empuje que Tabaré le puso y creyó, porque esto estamos hablando del Ceibal, lo planteamos en diciembre del 2006, se lo presenté al presidente. O sea, no había Twitter, no había casi nada. Facebook creo que tenía 5 millones de usuarios. Yo creo que el diseño fue haber hecho una organización separada con la educación adentro, con un grupo humano muy joven. Era una startup, solo que tenía el presidente atrás, que no voy a negar que sea importante, pero también fue discutido el diseño institucional. Y tenía la ventaja que los que estábamos adentro teníamos gente muy fuerte en educación y gente muy fuerte en tecnología, que ese es uno de los problemas que le pasa a los países. Los ministerios de educación o la ANEP no tienen gente en tecnología, entonces es una dificultad. Nosotros sabíamos lo que queríamos, particularmente yo tenía muy claro, yo había hecho 25 años de trabajo en el mundo tecnológico, con empresas chinas, con empresas, taiwanesas, con empresas americanas, entonces sabíamos cuando queríamos comprar qué queríamos comprar, pero creo que el equipo fue la diferencia y que nosotros fuimos con nuestro programa y cuando nuestro programa se estaba agotando fuimos a buscar a Michael Fullan a Canadá a decirle qué más tenemos que hacer y nos dijo, esto hay que hacerlo de esta manera, sí, tienen que tener en cuenta esto y fuimos aprendiendo. Y la gran virtud es que cada vez que nos equivocamos pusimos la cara, dijimos lo lamento y vamos a corregir. Ese es el rol de las instituciones, no justificarse. Y nos equivocamos muchas veces, puedo hacer horas de charla de esto. Creo que el desafío de Ceibal para el próximo periodo es el tema de cómo introducir STEM y el tema de la inteligencia artificial en la educación. Además de los desafíos normales que ella tiene, no me cabe la menor duda que si alguien tiene que trabajar en inteligencia artificial en la educación es Ceibal y no la ANEP, ni los GESIC. Una bien puntual y después vienen otras muy de diseño institucional. La primera es vinculada al plan Ibirapitá. ¿Qué mejoras le harías o qué futuro? ¿Qué para adelante con el plan Ibirapitá? Déjeme contar una anécdota. ¿Saben de quién fue la idea del plan Ibirapitá? ¿Qué? ¿De quién fue la idea de Ibirapitá? Por esto no fue mía, fue de Tabaré. Tabaré un día me dice, ¿por qué no hacemos esto? Y después se lo recordé en la campaña. Yo creo que Ibirapitá de alguna manera cumplió su ciclo, desde el punto de vista de lo que era originalmente, que era que la tercera edad tuviera acceso a tecnología digital. Lo que sí creo que hoy las instituciones del Estado y las instituciones privadas tienen que tener un espacio para que su software sea entendido por todo el mundo. Recién me decía Laura el tema del lenguaje, hay muchas cosas que están hechas en digital que son incomprensibles. No sé cuántas veces han entrado a la página de DGI o BPS, pero para mí es chino. Cada vez que tengo que entrar me quiero suicidar, para mí. Y lo que hago es llamar a mi contador y le digo, ¿dónde está lo que me pediste? Porque no, hay pocas cosas menos amigables. Por lo menos está en digital, pero hay que hacer una reingeniería amistosa. O sea, si me preguntan, yo la plata gastaría ahí y gastaría en productos para la tercera edad. Nosotros cuando el tema, obviamente cuando yo se lo planteo a Tabaré vuelve que se lo tira a Ceibal, que lo haga. Pero nosotros tomamos una decisión dura que fue, no nos vamos a especializar en la tercera edad, no es nuestro cometido.
Y hoy, si alguien quiere seguir haciendo Ibirapitá, hay que especializarse, hay que tener juegos para adultos mayores, hay que tener juegos de memoria, hay que tener actividades. Tiene que ser una organización especializada. Ceibal no se puede. Uno de los éxitos de Ceibal fue no haberse metido en todos los terrenos. En Uruguay, cuando te va bien, te piden 30 cosas más. ¿Tá? O sea, y después destruís la organización. O sea, es muy común. Acá yo creo que en Ibirapitá hay que buscar una manera de que no tanto el dispositivo como importante, sino los aplicativos. O sea, que un adulto mayor pueda pedir hora en cualquier mutualista por el aplicativo. No sé cuáles hoy lo permiten y cuáles no. O sea, no sé si hay alguna que te permite pedir hora fácil. Por eso. Bueno, hay varias, como 4 preguntas vinculadas a la institucionalidad, que algo hablaste ya, pero capaz que fueron formuladas antes o es para retomarlo. De la institucionalidad futura, ¿cuál debería ser la institucionalidad futura de ciencia, tecnología e innovación? Ciencia y tecnología está planteado acá. ¿Y cuál es el rol que tú le asignás a los cargos políticos? ¿Dónde deberían estar los responsables políticos y cómo rediseñarse la institucionalidad? Algo hablaste del fortalecimiento de la ANI y todo, pero capaz que lo podés retomar. Y vinculado a la ciencia y la tecnología, para que puedas unificarlo en la misma respuesta, ¿cómo se hace para que la ciencia y la tecnología y sus resultados derramen en el conjunto de la sociedad? Dos preguntitas. Dos preguntitas. El cómo derramen, yo creo que la ciencia y tecnología, si hay trabajo, si hay investigaciones, si hay proyectos, si hay fondos sectoriales, etcétera, derraman porque hay gente que trabaja en eso y se va mejorando, digamos, lo que se hace es para mejorar. O sea, otro de los tantos proyectos que se frenaron en este periodo eran los desafíos. Un desafío era, hay plata para resolver un problema técnico. Entonces, el que necesitaba hacía un llamado y se presentaban las empresas uruguayas, en algún caso se presentaban las universidades también, a resolver el desafío. O sea, un desafío es cómo subirse al ómnibus sin no tener que pagar más boleto, que te lo debita automático. Te van a decir otra vez el tecnócrata. Pero gente, son cosas que está pasando en el mundo, no hay por qué no pasar acá. No, ni siquiera te lo lees, la tarjeta esto, lo que fuera. Quiero decir, un desafío. Entonces yo creo que derrama en el momento que se solucionan problemas. Y al mismo tiempo hay un grupo de gente que hace de investigación básica, que es fundamental. Si no hubiera habido investigación básica, no hubiera habido kits de ATGEN. Yo creo de que los gerentes generales de las empresas públicas deberían ser por concurso. ¿Ah? No veo por qué, o sea, así como creo que los que van a cargo de directores en empresas públicas deberían pasar por un filtro de cualquiera de las corporaciones que hace selección de personal para ver si están habilitados para eso. Perdón que diga, o sea, yo no me parece, creo que tiene que ser estoy en contra de que gerentes de línea sean directores de las empresas públicas, cosa que empezamos nosotros y siguió este gobierno. Salvo el caso del gerente general. Del gerente general, que el gerente general sea presidente. Porque acá hay un problema gigante. Los presidentes quieren hacer de gerente general y los gerentes general quieren hacer de presidente. No voy a hablar los casos ni lo que nos costaron políticamente a nosotros esos errores. ¿Qué? Pero creo de que, yo creo que los cargos políticos tienen que fijar la política. Pero el gerente general, ¿qué importa de qué origen es? ¿Importa si es blanco y dirige la ANDE? ¿O dirige lo que sí tenemos que ver es el perfil. No podemos tener el responsable de la GESIC, alguien que no entiende de tecnología y que es abogado, con todo el respeto a los abogados. No, porque actúan, por un problema, una organización especializada en salud no puede tener a un pintor. Quiero decir, tenemos que pensar, en nuestro gobierno yo diría que en la mayoría de los casos se dieron bastante bien hubo muy poco, en este fue terrible.
sea, entonces no funciona la organización, entonces en vez de remover a los que están a cargo, hago una organización paralela. O sea, que no está bien, o sea, que los gerentes de línea estén dirigiendo la empresa, porque teóricamente hay un directorio que debe ser llevar adelante la política del Ejecutivo. Y ese señor que está dirigiendo ahora la empresa, ¿qué hace mañana? ¿Dónde va? El presidente actual de ANCAP, lo conozco y me cae bien y he tenido muchas discusiones con él. Cuando cambie el gobierno, ¿va a dónde vuelta? ¿A ser gerente de donde era? Está bien. El presidente ante el anterior tiene un cargo ¿dónde ahora? No se puede. Tenemos que repensar toda esa parte. Y creo que hay, digamos, es más importante alguien que quiera hacer cosas de innovación en el Uruguay y que entienda de política. Pero yo, o sea, en políticas sociales, política económica, obviamente hay una clara diferencia, pero este gobierno que teóricamente quería defender a la empresa, como es tan antiestado, le hace más daño porque no se innovó, porque no entendió el rol. Entonces, creo que hay que buscar la mejor gente para los cargos y ver si se van a adecuar a depender de la presidencia. O sea, ciencia y tecnología tiene que estar en presidencia, tiene que haber un GACH de ciencia y tecnología y tiene que ejecutar la racionalización. Porque si no, le van a dar 3 pesos a la DICIT, 4 pesos al comité de amigos de no sé qué, 5 pesos al que está en tal lado. No tiene sentido. Bueno, para ir cerrando, estas preguntas debiste de haberlas planteado vos. Porque dijiste al principio que estaría bueno que sobre el final pudiéramos hablar de educación y hay un conjunto de preguntas que tienen que ver con tu opinión sobre el avance de la educación a distancia, sobre cómo se debería avanzar en la descentralización de la educación y qué partes rever de lo que fue, qué parte tomar de lo que fue el proceso de la reforma educativa para el futuro del modelo que tenés en la cabeza de educación. Todas van por un conjunto grande que vamos a hacer. A ver, ¿cuál es la segunda? La primera es sobre la educación a distancia, después salió otra acá sobre la... Y la segunda era la de la descentralización. A ver, la educación a distancia a mí me parece una herramienta increíble, complementada con la presencial. O sea, uno de los inventos que hicimos en su momento, que ahora está en la UTEC, fue el curso, la maestría, una maestría con parte de los cursos del MIT. Y Uruguay fue el país que tuvo más gente salvando el curso a distancia, porque era una parte a distancia, pero las tutorías eran presenciales. Entonces, el MIT formó tutores acá, entonces los tutores estaban con los estudiantes. Yo creo que toda distancia solo no sirve para nada, solo le resuelve el problema a los ABC1 y a los hijos y nietos del ABC1, ¿tá? Pero si hay una interacción con un docente que te pregunta, no tiene necesariamente que estar presencial, pero tiene que ser humano, mano a mano. Yo creo que es una herramienta interesante. Creo que hay cosas que son muy interesantes que estamos lejos de poder resolver, que es, si yo tomo un curso del MIT en programación Python y el MIT me lo da como válido, no estoy hablando de los cursos, estoy hablando de los cursos que son parte de las carreras. Tiene que haber una manera de poder revalidarlo en Uruguay. No tengo que darlo de vuelta. Pero hay todo un tema ahí alrededor de los cursos que es complicadísimo porque hay negocios, hay intereses, hay poderes. Digamos que es más fácil resolverlo de los medicamentos que esto. Pero sí creo que hay que, o sea, no creo que haya que hacer todo este tema que estaba en la vuelta de toda distancia. Me parece que son fantasías. En la universidad a distancia me pareció un bolazo, para decirlo así. Pero creo que hay que tomarlo, o sea, hay que tener cursos que se pueden tomar presencial a distancia, se pueden ir unos días y otros días no. Aprendimos de eso. Así como creo que todo este invento de que trabajamos toda distancia es caótico, no genera empatía, no genera compañerismo, o sea, puede funcionar si yo hago todo el día código y tipeo código, pero la interacción entre la gente tiene que seguir existiendo. De repente no 5 días a la semana, de repente 3 sí, 2 no, variado, pero las empresas están volviendo también a lo presencial.
La última es cómo te imaginabas la descentralización educativa. No, déjame hablar un poco del proceso de no reforma. La descentralización educativa, yo creo que volvemos a lo mismo. No es es sacarnos de la cabeza el centralismo más que la descentralización. O sea, un día en Ceibal había que conectar 2 locales y ese centro educativo tenía que pedir autorización a la ANEP para conectar la fibra. Y yo dije, conéctela clandestino, si nadie se va a enterar. Conéctenla sin que se den cuenta, pongan el cable de una punta a la otra, le dije a mi gente, y llegó a esperar que conecten, o sea, para mí el problema de la descentralización está en la visión centralista. El día que la visión centralista sea... El sistema educativo tiene un modelo del siglo XIX, es obrerista. O sea, los que trabajan se ven como el obrero, no se ven como una profesión liberal. Existe el inspector. A mí alguien me puede explicar qué es la palabra inspector en educación. ¿Qué inspeccionan? A ver si la botella está bien. ¿Qué inspeccionan en el mundo de hoy? Pero es una visión y nosotros queremos un mundo libre. Entonces, un error que ahora voy a la reforma y lo de que queda. Un error que cometemos en el Uruguay y en muchas partes del mundo es creer que pasar del siglo XIX al siglo XXI se hace modificando lo que había en el siglo XIX. No, hay que construir el siglo XXI desde el cero. Ir bajando lo que estaba en el siglo XIX, que era bueno, y ver cómo lo modificamos. Pero no podemos entrar a esta discusión curricular que ha habido, es absurda. Sí, o sea, y yo creo que hay cosas primero, no creo que haya habido ninguna reforma educativa. Hubo un intento de plantear algunos temas que tenían algún sentido. Pero para hacer reformas se necesita plata, liderazgo, consenso y metodología. Y este gobierno no tuvo ninguna de las 4 cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no repetir lo mismo. O sea, si no hay metodología para hacer una reforma, no hagamos una reforma. Las reformas que funcionaron en el Uruguay fueron con metodología. Cuando se entró en la DGI, decidieron cambiar la DGI, había alguien que sabía lo que había que hacer, se habrán equivocado, para adelante, para atrás, pero no se puede hacer reformas sin metodología y no se puede hacer reformas en contra de la gente. O sea, la ANEP tiene 60.000 funcionarios. Si no, se convence a la gente y se convence con liderazgo. Y se generan consensos. Siempre va a haber un porcentaje que va a estar en contra. Yo no estoy hablando de 100% de consenso. Ahora, creo que hay cosas desde el punto de vista intelectual que hay que estudiarlas. O sea, el tema, no podemos volver para atrás y decir no vamos a trabajar sobre, ¿cómo se llama? Competencias. O sea, Ceibal viene trabajando en competencia del año 2014. Pero claro, decir eso públicamente era una complicación para este gobierno. Entonces, o sea, competencias tienen que estar, pero no podemos entrar en una discusión, saco 3 horas de acá. Si vamos a trabajar por proyecto, hay que ver cómo integramos. Lo que no es muy entendible es que, habiendo tanta gente menos estudiando por la descensa, la baja de la natalidad, no mejoremos la calidad. Y eso es un tema re complicado.